Hola, estamos listos para compartir el devocional de hoy. El texto está en Lucas, en el capítulo 23, versículos 26 al 43. Y ya es cuando Jesús es crucificado. Va camino al Gólgota para ser crucificado junto a dos malhechores. Y vamos a dividir en dos el devocional de hoy porque hay dos ideas ahí que después se juntan. Oramos. Gracias Dios te damos por lo que leemos en este texto, que es Cristo yendo a una cruz, tomando mi lugar para morir por mis pecados, para pagar el precio de mi rescate. Es un pasaje tremendo que uno puede leerlo muchas veces, Señor, y cada vez se maravilla de tu amor para con nosotros. Cuán grande amor demostraste en Cristo en esa cruz y sigue mostrándonos cada día hoy. Ayúdanos a vivir pensando siempre en esas cosas. ¿Quiénes somos ahora? ¿En qué nos has convertido en Cristo, Señor? Por amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y entendemos que con lo que había sido golpeado y todo, le era bastante difícil al mismo Señor llevar esa cruz. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y aquí tenemos un tema, de algo que está diciendo el Señor, y es interesante, enseñando eh, en sus últimos minutos de vida. Y más adelante, versículo 32, vamos a ver la segunda, el segundo tema que dice: Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y vemos cómo las escrituras se van cumpliendo con lujo de detalle. Es impactante la obra de Dios, cómo Él cumple sus propósitos sin fallar ni uno. 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Eh, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y en esa instancia aún seguían burlándose, no reconocían quién era el que estaba en esa cruz. Y es impresionante que en el fondo todo el mundo se estaba riendo, estaba considerando eso como nada desde el punto de vista espiritual, pero estaba mostrando su pecado a todas luces. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? Es impactante. Incluso uno que estaba a punto de morir se da el tiempo para eso. 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué respuesta más maravillosa. Y vemos la salvación en la muerte. Por eso digo, este pasaje es tremendo. En nuestras vidas tenemos que atesorar estas palabras cuando estamos mal, cuando estamos desanimados, cuando no sabemos qué pasa o cuando vemos que todo lo que pasa es aflicción, es incertidumbre, es malo. Y recordar quiénes somos, qué es lo que pasó acá. Y el Señor está diciendo: estás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¿Cuándo? Al tiro. La muerte de Cristo da vida.
Y eso es lo que está pasando acá. Y vemos a este malhechor que creyó y que Dios en su sabiduría puso este escrito en su palabra para que este malhechor predique el Evangelio hasta el día de hoy. No se trata de cuán malo haya sido toda tu vida, se trata de que creas en el Señor aún en el último segundo de tu vida y serás salvo. ¿Te das cuenta qué evangelio más hermoso? Eso está predicando este hombre. Ese es un tema. El otro está más al principio. Y vamos a volver al versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, las mujeres que lloraban, que lamentaban, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué les dijo eso? Bueno, dice el texto: porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué nos hará? Y nos suena un poco raro quizás el pasaje. Jesús, como dije, te está enseñando en el último minuto, antes de morir en esa cruz. ¿Y qué está enseñando? Salvación. Él no fue un mártir, Él no murió por una causa, eso está diciendo, y nos está diciendo a nosotros hoy también. No tenemos que llorar su muerte. Él no es un pobrecito, mira lo que le pasó. Qué terrible, cuánto sufrió. Porque, bueno, sí, sufrió muchísimo, más que cualquiera de nosotros, quizá. No quizá, más. Pero Él no quiere que lloremos eso. Él quiere que nosotros veamos por qué murió. Y Él murió para darte salvación a ti. Si tú aún no entiendes eso, entonces estás bajo juicio. Lo que está hablando acá es de la justicia de Dios, ni más ni menos. Y también su amor y misericordia para todo aquel que cree que Él hizo esto para salvarte. Si tú no entiendes la salvación, entonces llora. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tienes que llorar porque vas a ser condenado. Wow. No llores por lo que pasó ahí, ni te burles tampoco. Jesús está diciendo: no te preocupes por lo que me está pasando a mí, porque yo sé a qué voy. Yo voy a morir por ti, para que no seas condenado, para que no mueras tú, para que el precio de tu pecado no caiga sobre ti, sino sobre mí. Eso dice Jesús. Llorad por vosotras, les dice las mujeres. Si no has creído, llora por ti. Y empieza a lamentarte. Y corre a los pies de Jesús, crucificado. Porque vendrán días, y eso está hablando del juicio, de la segunda venida del Señor, donde todo aquel que no cree va a ser enjuiciado. Versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde es el mismo. Si el mismo está siendo sujeto a un juicio que no es por él, es por nosotros, por tu pecado y por el mío. Si en él está pasando eso, si toda la ira de Dios cae sobre él, por ti y por mí, ¿cuánto más por nosotros si no creemos? Es fuerte el texto. Y la gente se burlaba. Y la pregunta es: ¿qué tienes hoy en tu corazón? ¿Cómo está latiendo tu corazón respecto de esa cruz? Respecto de lo que el Señor enseñó acá. Porque el ladrón que estaba por morir escuchó estas palabras y creyó. ¿Crees tú así? Dios te bendiga.